La subordinación en la etapa neoliberal. El México neoliberalmente subsumido. Sección 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Ahora se sabe que el ataque a los camiones en que viajaban los normalistas y al otro confundido en el que viajaban los integrantes del equipo de fútbol Avispones, en donde murieron 2 personas, fue desde un principio vigilado por las instancias policiales y militares superiores, dado que el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4 de Chilpancingo es un hilo de la red que comunica el sistema de seguridad pública controlado por la Secretaría de Gobernación, y los monitoreos de imagen y voz llegan de manera simultánea y en tiempo real a la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Iguala, pero también al Ejército, y por la cadena de mando la información llega a los comandos centrales de cada cuerpo en el Distrito Federal. Es decir, también tuvieron conocimiento de los hechos agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, la Policía Política del Gobierno Federal, en Guerrero, y sus superiores en la Ciudad de México, y los mandos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, que depende de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo. En particular, la información de lo que estaba ocurriendo tuvo que ser monitoreada por miembros del denominado Tercer Batallón, una unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Además de que en el estado de Guerrero existen 52 bases de operaciones mixtas, BOM, que suelen ser coordinadas por las Fuerzas Armadas, Ejército o Marina de Guerra. Nótese de paso la red de la araña que se teje sobre el mundo, haciendo de él una prisión. Así pues, el alto mando militar, policial, no puede fingir desconocer el desenvolvimiento de los acontecimientos en lo inmediato y, por tanto, es presumible que una alta autoridad no solo monitorease, sino ordenase el proceder antiestudiantil. Vos sabéis que sí. Subiendo los peldaños de la pirámide, se llega al alto mando del Ejército y del Gobierno Civil, que constituyen el Gabinete de Seguridad Nacional. Así pues, muy posiblemente era previsible que alguien hubiera informado al responsable de la cadena de mando y comandante supremo, el presidente de la República, y si no es así, que se demuestre lo contrario, pues los altos niveles no dejan de estar implicados. Así es que, tanto el secretario de Gobernación, Chong, como el presidente Peña Nieto, resultan responsables por ser los jefes máximos de las fuerzas oficiales implicadas en el crimen. El brutal asesinato de Julio César Mondragón Fontes, de 22 años, cegado y desollado vivo, cuyo cadáver es localizado a unos 200 metros de donde pararon a los autobuses, entre las 9 y las 9:55 horas del día 27, calificado por la Procuraduría de Guerrero como un homicidio calificado y no como tortura y ejecución sumaria, otro punto de encubrimiento, revela la violencia extrema a la que recurre la fauna del sistema en descomposición del Estado plutócrata, por demás decadente, cuán arbitrario se torna. Escuadrones de policía militar entrenados en los Estados Unidos o por oficiales estadounidenses en otras partes del mundo pueden ser los actores materiales de estas atrocidades. Operativos de contrainsurgencia efectuados en contra de subversivos que en realidad son la clase proletaria manifestando su inconformidad ante una política económica que les resulta perjudicial. Casualmente, el cuerpo de Julio César fue encontrado frente a un almacén de la Coca-Cola en Iguala. La técnica de tortura utilizada no se planificó y ejecutó para no ser vista. Los verdugos quisieron enviar un mensaje. Por ello, uno o varios de los asesinos le tomaron fotos y su imagen impactante, aterradora, circuló en Twitter apenas 4 horas después del último ataque de la policía municipal a los normalistas, entre las 11 y 12 de la noche del 26 de septiembre, mucho antes de que el Ministerio Público de Iguala llegara al lugar donde yacía el cuerpo para realizar la primera inspección ocular y el levantamiento del cadáver. Como si los perros del sistema quisieran constatar su pleistesía ante el símbolo de las aguas negras del imperialismo yanqui. Crimen de Estado a la más depravada escuela de contrainsurgencia. El mensaje de terror inscrito en el cuerpo de Julio César
es la concreción más extrema del uso de poder. Si la violencia es necesaria como signo de poder, la tortura es la práctica por excelencia del poder total. Esencialmente expresivo, bárbaro sacrificio del joven normalista pareció estar dirigido a que la sociedad toda no olvidara la violencia constitutiva del Estado. Fue como un ritual simbólico que pretendía recordarnos una vez más el poder mortífero, disciplinador y regulador del Estado para mantener el orden establecido, como reza la famosa inversión Foucaultiana de von Clausewitz. Trató de recordarnos que la política es la continuación de la guerra por otros medios. O diríamos más bien, la política ejercida por el Estado a favor de la clase propietaria es la ejecutante de la guerra permanente, la guerra cotidiana inscrita en las luchas de clases, la guerra que los poderosos llevan a cabo para sustentar su dominio. Los propósitos de fondo del engaño con el terror que inflan monstruos y crean boomerangs se van cumpliendo. Si para mal, la entropía capitalista estimula el accionar represivo, la guerra contra el terror, o en su defecto contra el narcotraficante, hace permisible una guerra de facto dirigida contra civiles, de preferencia marginados, potenciales alzados, los pobres comunes, o los de una religión que se torna incómoda, los de otra raza históricamente marginal, los pobres de adentro y los emigrados. Los causantes de la crisis mundial, con su capitalismo imperialista y por tanto con su depredar neocolonial, terminan por criminalizar a las víctimas, emigrantes a fuerzas despedidos de sus hogares por guerras y el empobrecimiento de sus hábitats causados por la injerencia de las transnacionales que actúan con el respaldo de los estados intromisores. Las masas de emigrantes son consecuencia directa de las políticas de explotación capitalista ejercida en el eje norte-sur. Así que este flujo obligado significa el fruto de siglos de colonialismo que, expoliando los territorios del sur, obligan a los afectados a escapar al norte, concentrador de la riqueza que se les roba, intentando sobrevivir en la pérfida Europa norte-occidental o en los Estados Unidos. La descomposición de los diversos estados involucrados en la represión anticiudadana constata la conversión de gobiernos que se han puesto al servicio del gran capital, fungiendo como sus gerentes administradores de la concentración monopólica y requiriendo del Estado policial cada vez más en la medida en que el termómetro de la crisis eleva su temperatura. La guerra contra los pobres pasa a efectuarse en países como Colombia y México, pretextando el combate al narcotráfico, cuando que en realidad se trata del dominio del gran capital que va generando un Estado entregado a sus intereses, administrador de la pobreza y empleador de la represión policial. El pretexto es la lucha gubernamental contra las drogas y la criminalidad. La realidad es otra. La subordinación de los gobernantes y otros agentes del Estado al narcotráfico no es más que un aspecto de su total sumisión ante otros sectores de la economía capitalista, como el financiero, el industrial y el remozado extractivismo. El poder de los que mandan está en su riqueza, en su dinero, en su capital, en el capital. La cadena de mando proviene en la cima de la estrategia estadounidense implementada con su injerencia reactivada para evitar que los gobiernos nacionalistas en su enésimo intento logren implantar administraciones locales que velen por los intereses de cada país. Y más aún, se oponen a que una unión latinoamericana se efectivice rompiendo su control monroísta del sur. De ahí que los cambios en Argentina y en Brasil no sean ninguna sorpresa. Los gobiernos neoliberales en el subcontinente se convierten en neovirreinatos, cuya política económica actúa en función de reproducir el mandato imperial que se patenta con preferencia en garantizar el ejercicio monopólico de las transnacionales y sus grandes holdings, configuración que acrecienta la hegemonía cada vez más capitalista y así monopólica, esto es, concentrada y centralizada. Los aparatos ideológicos del Estado, en esta guerra permanente, siguen cumpliendo la labor primordial de que la guerra contra los de abajo se efectúe, convenciendo a las víctimas de estar en un Estado de Derecho en condiciones de igualdad económica jurídica. El auge del circo para el pueblo y la lumpen proletarización se concitan promoviendo el proceder conductual, la mentalidad alienada que aqueja a las clases bajas.
En tal función, la actividad emprendida de manera sistemática por las mass media, propiedad de los holdings capitalistas, dominan el mercado de la desinformación y el entretenimiento, garantizando el consenso y la opinión pública, opinión anodina, a favor del establecimiento. En el caso de la noche trágica de Iguala, se puede constatar que los canales electrónicos comerciales jugaron su papel preponderante en generar y justificar la agresión antiestudiantil, pasando a ser cómplices del genocidio. Al torturar y asesinar a Mondragón, matar a otras 5 personas, 2 de ellas normalistas, y desaparecer a los 43 estudiantes, los policías y sus cómplices tercerizados concluyeron el trabajo de los políticos y los periodistas. Hicieron además únicamente lo que les fue indicado por el gobierno de Peña Nieto y los medios de difusión masiva. Los autores morales de la matanza están en las cúpulas gubernamentales y en las pantallas de televisión, e incluye a famosos periodistas, comunicólogos estelares a los que se les procura mucha audiencia de apantallados, como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva, reproduciendo las voces de sus amos y como engranajes de una aceitada estrategia de guerra psicológica, ellos y muchos más prepararon la matanza y las desapariciones al justificar la represión, al ocultar sus condiciones de vida, ignorar sus reivindicaciones, quitarles la voz y reducirlos a la condición de obstáculos de los que había que deshacerse, desaparecerlos, para permitir el desarrollo de México y específicamente la circulación en la autopista del Sol.